Buenos días, sábado 2 de agosto y voy a analizar rápidamente el SP500. Como habéis notado, lo habéis analizado, habéis visto, el mes de agosto ha empezado bastante interesante y sobre todo ha empezado con un color muy nítido, un color rojo agresivo, rojo sangre, rojo fuerte, es decir, lo podemos catalogar y nombrar con diferentes menciones, pero la primera semana de agosto o la primera vela que nos saca el mes de agosto, fijaros la envolvente que tenemos en la zona de máximos. No soy yo el único, que llevábamos tiempo, semanas, mencionando que aunque el verano sea largo y la estadística dice que julio casi siempre es positivo, muchas veces tener liquidez en esta zona estival es un sistema bastante tranquilo y sobre todo apoyado por el sentido común, ¿no? ¿Qué podemos ver en la estructura, en esa estructura sólida alcista del SP500? Bueno, hoy vamos a analizar un poco los ciclos que va realizando el gráfico, esos ciclos que tienen unas crestas, unos valles, que son puntos de equilibrio entre oferta y demanda. Si nos fijamos en la última acumulación primaria, que ya prácticamente tenemos 3 años, cerca de 3 años, vamos a mirar y analizar los puntos importantes de suelos y techos. Fijaros que el primer impulso, cuando empezó dicha tendencia, lo hicieron en aproximadamente 20 semanas. Tuvimos una corrección o movimiento 2 correctivo y el siguiente impulso, de nuevo desde mínimos, más o menos máximo, podía ser una vela, 2 velas, nos lo hacen aproximadamente 23, inclusive si cogemos la vela máxima, bueno, 23. Fijaros cómo más o menos secuencia de velas aproximadamente de 20, 21, 22, 23, que equivale más o menos a unos 5 meses. El siguiente sí fue más corto, ¿de acuerdo? Aquí el siguiente sí se ve prácticamente que fue más corto, se queda en 14. Y el siguiente impulso, de nuevo, mirando los valles cíclicos, ¿vale? El siguiente, pues fijaros, más o menos tenemos 2 puntos, cogemos la zona intermedia, ¿de acuerdo? Y nos iríamos a 22, ¿no? Entonces, veis cómo más o menos tenemos una sincronización y simetría entre los impulsos en número de velas, quitando este que sí es cierto que se quedó corto, ¿de acuerdo? Con esta, digamos, también fue la corrección más chica de todas, pero fijaros cómo tenemos una simetría en lo que duran los impulsos. Aproximadamente, bueno, entre 20 y 22 podríamos decir que equivale a unos 5 meses
de cotización, ¿no? Y en la actualidad, pues en la actualidad estamos todavía cortos, evidentemente, pero ya ya llevamos 17 velas de subida, ¿no? Nos vamos acercando. Con esto quiero decir que podemos tener una caída vertical y que se perfore o que se rompa la estadística de aproximadamente 20, 21, 22 velas cada impulso. Hombre, como poder se puede romper, pero lo que sí es cierto que a esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Igual que a esta zona de aquí, le podemos dar el nombre de cresta de mercado. En este caso, dentro de los ciclos solemos hablar de crestas y valles, ¿de acuerdo? Lo podríamos tener tranquilamente en las siguientes semanas, que estaríamos hablando de la primera, segunda, tercera semana de agosto. Empezaría a cumplir todo lo que es el ciclo de vela de tiempo, importante la palabra tiempo, en esta subida actual. Entonces estamos en una zona para mí importante. Esto es una medición estacional de ciclos, ¿no? Pero podemos hacer también la medición de sus crestas, es decir, cada cuánto tiempo crea una cresta el ciclo dominante, ¿no? Muy bien, si hacemos la misma medición, en este caso cogemos una herramienta de ciclos y empezamos a medir el primer impulso, observamos que ese primer impulso en el SP500 de cresta a cresta nos creó aproximadamente 26 velas. Esas 26 velas semanales equivalen aproximadamente a 130 diarias, lo que equivale a 6 meses y medio puede ser, ¿no? Muy bien, pues si nos fijamos, cada 6 meses sí es cierto que aquí no tuvimos esa cresta esperada, evidentemente fue más tarde, pero fijaros cómo los siguientes meses ahí tuvimos una corrección clara. Aquí tenemos corrección clara de nuevo en la cresta del ciclo. Y sí es cierto que aquí volvemos a estar en zona alta del ciclo, ¿de acuerdo? Otra mención importante que nos hace el gráfico, ¿de acuerdo? Fijaros cómo esas barras de 26 barras semanales más o menos nos suelen marcar un techo antes de un correctivo, ¿no? Y de nuevo vemos como el SP500, midiendo la longitud de estos ciclos de 26 semanas aproximadamente, de nuevo vemos como cada 26 semanas, en la mayoría de los casos, porque veis que aquí no se cumplió, en la mayoría de los casos crea una distribución y un correctivo, ¿de acuerdo? Entonces vemos como tanto las crestas como los valles del actual ciclo, que empezó a partir del 23, del año 23, esta gran tendencia alcista que todavía vive, pues en 26 velas aproximadamente nos empiezan a avisar de nuevo correctivo, ¿no? ¿Está bien este tipo de análisis? Bueno, es un tipo de análisis que sí es cierto que no es tan minuciosos como mirar soportes y resistencias de corto plazo para hacer entradas o salidas, pero sí nos da un aviso importante de cuando los movimientos grandes del mercado empiezan a tener un poco de fatiga bursátil, ¿no? Y si limpiamos un poco pantalla y analizamos desde el COVID, fijaros que desde el COVID tuvimos
un importante movimiento mensual de varios años que nos hizo un mínimo de 135 velas aproximadamente. Bueno, prácticamente sí, 2 años y medio, ¿no? Y ese ciclo nos volvió a hacer un mínimo, fijaros donde nos vuelve a hacer prácticamente un mínimo importante del mercado, ¿de acuerdo? Otra vez en 135 velas, 134 velas. En el futuro, pues, podrá visitar otro mínimo muy importante en esta zona. Pues bueno, cuando llegue a esa zona, que todavía queda un par de años, pues estaremos muy atentos a un mínimo importante del mercado, pero cíclicamente, midiendo los valles del índice, pues aproximadamente podemos ver dónde podemos tener en el futuro un mínimo muy importante. Bueno, una vez analizado el SP500 por estructuras cíclicas, crestas, valles, sobre todo tiempo, que es la clave de este tipo de movimientos, pues nos podemos hacer una idea de la sincronización de movimientos, de qué ciclo dominante estamos y sobre todo, es una opinión que observo y que veo ahora mismo en el gráfico, y las diferentes crestas y valles nos está advirtiendo que estamos en un máximo importante del mercado. Buen fin de semana, Paco Pérez.